Cuando nosotros trabajamos con bases de datos relacionales, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la relación entre ellos. O, dicho en otras palabras, debemos definir cómo se van a comportar unas con otras. En el amplio ecosistema de Spring Framework, nosotros tenemos una rama especializada en ayudarnos a crear bases de datos y a trabajar con ellas. Esta rama de Spring Framework se llama Spring Data JPA, y Spring Data no es más que un ORM que nos permite escribir tablas de bases de datos, pero utilizando código Java. Cuando nosotros creamos nuestras bases de datos y nuestras tablas, nosotros creamos diferentes tipos de relaciones en JPA, pero estas relaciones son de dos tipos: bidireccionales o unidireccionales. Existe un gran número de confusiones generadas alrededor de este tema. Así que he hecho este tutorial en donde te voy a explicar cuándo se deben utilizar relaciones bidireccionales o unidireccionales. Vamos a ver los casos de usos más comunes y en general al finalizar este video creo que tendrás una base suficiente para modelar tus tablas de bases de datos con JPA como todo un experto. Así que si estás listo, no te vayas, que ya comenzamos. Bien, antes de comenzar con los ejemplos prácticos sobre los tipos de asociaciones en JPA, vamos a ver una breve introducción teórica acerca del tema. Va a ser muy corta, así que no quiero que te abrumes por esto. Entonces, primero que todo, tenemos que entender qué son los tipos de asociaciones en JPA. Y básicamente son la relación que se establece entre dos entidades, a grosso modo. Digamos que yo tomo una entidad y la relaciono con otra. Ya sabemos que se hace de uno a muchos, de uno a uno, de muchos a muchos, en fin. Pero esa relación se conoce como relaciones de asociación entre las entidades, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que define si una relación en JPA o una asociación es bidireccional o unidireccional? Y básicamente este es el concepto que nosotros nos tenemos que aprender para entender esto. Así que te lo voy a poner aquí con diferentes logos y colores porque es clave. Necesito que tú anotes esta definición que te acabo de dar aquí, porque es el centro de todo el asunto. Nos dice que la asociación se establece si, ojo, aquí tenemos un condicional, si desde mi entidad actual yo puedo acceder a la otra entidad relacionada. Y estoy completamente seguro que con esta definición no entendiste absolutamente nada, pero como te digo, ya vamos a ver unos ejemplos bastante completos en donde todo esto se va a esclarecer, pero necesito que tú anotes esta definición y te la grabes en tu cerebro, porque como te digo, es clave para entender las asociaciones en JPA. Así que después de esta breve introducción de conceptos muy por encima, vamos a comenzar a crear nuestra aplicación. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro navegador de internet para crear nuestro proyecto. Entonces aquí en el navegador vamos a poner Spring Initializer. Vamos a seleccionar esta opción y aquí en la primera que nos aparece. Entonces aquí vamos a trabajar con Maven, vamos a seleccionar la última versión de Spring, que sería 3.1.1. Aquí en el group vamos a poner lo siguiente: con JPA Relations. Listo, ¿qué más? Vamos a poner aquí Spring Data JPA. Vamos a dejarlo así. Aquí en la descripción, Spring Data JPA Relations. Listo. ¿Qué más? Aquí en el package name vamos a dejar solamente hasta Relations. Seleccionamos JAR, Java 17. Y pues vamos a seleccionar aquí Web. Vamos a poner aquí JPA. Vamos a utilizar Lombok. Y por supuesto vamos a necesitar el driver de MySQL. Vamos a generar nuestro proyecto. Aquí ya lo tenemos. Mostrar en carpeta. Bien, aquí damos en cortar y lo vamos a pegar en nuestro escritorio. Pegar. Vamos a extraer aquí.
Listo, aquí tenemos nuestro proyecto. Abrimos nuestro IntelliJ IDEA y pues simplemente vamos a dejar caer la carpeta aquí dentro del IDE. Entonces vamos a darle unos cuantos segundos para que abra nuestro proyecto. Entonces pues vamos a esperar unos cuantos segundos. Voy a pausar el video mientras que termina de abrir mi proyecto. Bien, aquí ya se ha abierto el proyecto. Entonces vamos a la carpeta src main resource y aquí en el application.properties vamos a poner las siguientes propiedades. Listo. Estas son las propiedades de configuración de MySQL. Como puedes ver, aquí tenemos la URL de la base de datos, el username, el password y aquí tenemos algunas configuraciones de Hibernate, como por ejemplo el dialecto. También con esta instrucción le estamos diciendo que cree la base de datos una vez la aplicación sea lanzada y que la borre después de que la aplicación se detenga. Aquí pues estamos mostrando en la consola de la aplicación todo el SQL que se va a estar generando. Esto lo pego así para que economizar un poco más de tiempo, pero pues tú simplemente lo podrías copiar en tu aplicación. Y este es muy importante, este es el nombre de la base de datos que nosotros tenemos que crear en nuestro MySQL, pero eso lo vamos a hacer después. Y aquí pues tú podrías tener el nombre que tú quieras, pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Aquí en nuestra carpeta de Java, como puedes ver, tenemos nuestra clase principal. Aquí dentro de este paquete vamos a crear dos paquetes más. Vamos a dar clic derecho aquí en New, Package y vamos a crear un paquete llamado bidireccional. Bidireccional. Listo. Y vamos a crear otro paquete que se llame unidireccional. Unidireccional. Listo. Obviamente pues yo estoy seguro que ya sabes para qué es cada paquete, ¿no? Aquí vamos a hacer algunos ejemplos de relaciones bidireccionales y aquí algunos ejemplos de relaciones unidireccionales. Bien, entonces vamos a comenzar con las relaciones unidireccionales porque son más sencillas de comprender y después vamos a hacer las bidireccionales. Entonces, aquí dentro de unidireccional vamos a crear otro paquete que se va a llamar one to one. Bueno, pero esto lo debemos poner con guión bajo. One to one. Debido a que la primera relación unidireccional que vamos a establecer es una de 1 a 1. Vamos a iniciar con lo más fácil. Entonces, aquí dentro de one to one vamos a crear una nueva clase. Esta clase se va a llamar empleado. Entonces vamos a poner empleado. Listo. Y entonces vamos a crear otra clase que se va a llamar parking spot o lugar de estacionamiento. Entonces, ¿qué relación vamos a establecer aquí? Supongamos que tenemos un empleado que va a trabajar a una empresa y pues él va en un auto. Entonces, un empleado tiene asignado un parking spot, es decir, un sitio para estacionarse. Entonces, un empleado tiene un estacionamiento y un estacionamiento está asociado a un solo empleado, ¿de acuerdo? Entonces, como puedes ver, es una relación de 1 a 1. Entonces, aquí en el empleado vamos a poner, por ejemplo, private long ID. Vamos a dejar solamente el ID. Entonces, aquí en el parking spot vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner un private long ID. Bueno, si lo escribo bien, ¿no? Long ID. Listo. Como puedes ver, tenemos dos entidades, pero nosotros debemos convertirlas en entidades de JPA. Entonces, vamos a poner aquí data. Vamos a poner al ARS constructor, no ARS constructor, y le vamos a poner aquí el entity de JPA. Ahora, aquí le vamos a poner un name. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a hacer nuestros ejemplos con varias clases de tipo empleado o digamos vamos a repetir clases. Pero para JPA cada entidad o cada clase tiene que ser diferente. Entonces para eso le vamos a poner aquí un nombre de, digamos que nos diferencie cada una de las entidades. Entonces vamos a ponerle aquí uni del ejemplo de unidireccional.
vamos a ponerle aquí employee -1 to 1. Básicamente, como te digo, esto es para que esta entidad sea única, porque ahorita vamos a crear otra clase de tipo employee y entonces vamos a tener redundancia, vamos a tener dos entidades iguales. Entonces es para eso. Y le vamos a poner aquí un table con lo mismo. Listo. Si no entiendes, simplemente limítate a escribir el código, que más adelante lo vas a ir comprendiendo. Y aquí obviamente le vamos a poner un ID y le vamos a poner aquí un generated value con un strategy de identity. Vamos a ponerle aquí un entity, un identity. Listo. Y lo mismo vamos a hacer con esta otra entidad. Entonces voy a copiar todo esto y lo voy a pegar aquí. Pero aquí en vez de employee sería parking spot. Parking spot y parking spot. Nuevamente, de unidireccional. Tenemos el nombre de la entidad y el tipo de relación que estamos haciendo. One to one. ¿De acuerdo? Y le vamos a poner aquí un ID. Ah, bueno, lo puedo copiar de aquí de una vez. Listo, entonces vamos a poner esto aquí. Y listo. Como puedes ver, tengo ya dos entidades, pero no las tengo relacionadas. Entonces, aquí es donde entra el tema de la unidireccionalidad. Si yo quiero relacionar mi empleado con el parking spot, yo simplemente pondría aquí. Bueno, si yo lo voy a relacionar, vamos a ponerle un private parking spot y listo. Entonces, aquí me marca un error porque yo no he establecido la relación. Entonces, vamos a ponerle un one-to-one porque recuerda que es una relación de 1 a 1. Y le vamos a poner aquí un join column para decir cuál va a ser el nombre de la clave foránea que se va a crear. Entonces, parking spot ID. Y listo. Aquí ya establecimos la relación. Pero entonces, ¿cómo sé si esta es una relación unidireccional o bidireccional? Desde ya te digo que es unidireccional. ¿Por qué? Bueno, te voy a poner aquí en pantalla la definición que te dije que tenías que anotar y que te tenías que aprender. Y nos dice que la asociación se establece si desde mi entidad actual yo puedo acceder a la otra entidad. ¿Cómo aplicamos esto aquí? Yo tengo mi entidad empleado, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿puedo acceder a la otra entidad relacionada que sería parking spot desde el empleado? Sí, claro que sí, porque yo tengo aquí un atributo que se llama parking spot. Entonces yo por aquí en la estructura tengo un método get, aquí, get parking spot, que me devuelve el objeto de la otra entidad. Entonces, básicamente yo aquí puedo acceder a la otra entidad. ¿De acuerdo? Básicamente es esto. Ahora, vamos para la otra entidad. Tengo parking spot. Pregunta, ¿yo puedo acceder a la entidad empleado desde esta entidad, desde el parking spot? No, yo no la puedo acceder. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna relación aquí. Entonces yo no tengo ningún método get que me devuelva el empleado. Entonces por eso es que es una relación unidireccional, porque solamente una de las partes puede acceder a la otra y la otra no tiene forma de acceder a la otra entidad relacionada. Básicamente esa es la clave de relaciones unidireccionales, ¿de acuerdo? Si yo aquí tuviese, digamos, un atributo private employee y bueno, hiciera aquí la relación, por ejemplo, un one-to-one. Como puedes ver, ahora, en este momento yo sí puedo acceder a la entidad relacionada. Entonces, el empleado puede acceder al parking spot y el parking spot puede acceder al empleado. Aquí tenemos una relación bidireccional, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto. Y pues de pronto, si no te ha quedado muy claro el concepto, vamos a seguir haciendo algunos ejercicios para que lo entiendas. Entonces, esto es una relación
unidireccional de uno a uno, porque es one to one. Y recordemos, ¿por qué es unidireccional? Porque solamente una de las entidades puede acceder a la otra desde la misma entidad, básicamente. Y el parking spot no puede acceder a la otra entidad. Entonces, como solamente una de las partes puede acceder, entonces pues solamente tenemos una relación unidireccional. ¿De acuerdo? Voy a minimizar aquí y listo. Entonces, voy a cerrar estas dos y ya tenemos una relación unidireccional llamada, bueno, aquí en el one to one. Entonces, vamos a hacer una relación de uno a muchos, pero también va a ser unidireccional. Entonces, vamos a crear un nuevo package. Aquí en vez de one to one sería one to many, ¿de acuerdo? One to many, de uno a muchos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Vamos a crear una clase llamado employee. Ojo, mira que estamos creando dos veces employee. Aquí tenemos employee y aquí tenemos employee. Pero entonces aquí, por eso es que le pusimos el name, porque como estamos repitiendo clases, le tenemos que decir a JPA pues un nombre único. Es por eso que le ponemos este name en el entity. Entonces, tenemos un employee y vamos a poner aquí, por ejemplo, un department. Listo. Entonces, voy a cerrar esto aquí y voy a cerrar esto acá. Entonces, ¿qué tipo de relación vamos a tener aquí? Nuevamente, en el ejemplo de una empresa, un departamento o un área de la empresa puede tener uno o muchos empleados, pero un empleado pertenece a un solo departamento. Entonces, tenemos un departamento, muchos empleados, un departamento. Es decir, tenemos una relación de uno a muchos, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo, le vamos a poner aquí un private. Uy, no, esto no sería un string, sería un long ID. Y le vamos a poner lo mismo aquí en el employee. Listo. Entonces, vamos a poner aquí nuestras anotaciones de JPA. Vamos a nuestra otra entidad que ya creamos y vamos a copiar todo esto. Y lo vamos a pegar aquí, pero recuerda, el nombre lo vamos a cambiar. Entonces, de unidireccional, vamos a poner aquí el nombre de la entidad. Y esto no va a ser un one to one, va a ser un one to many. Listo. Y la vamos a poner aquí también many. Entonces, aquí nos falta la anotación ID y nos falta el generated value. Y lo vamos a poner como identity. Listo. Aquí ya tenemos nuestra entidad de departamento. Vamos a copiar esto y vamos a ponerlo aquí. Pero entonces le vamos a cambiar el nombre. Recuerda, employee. Y aquí le vamos a poner one to many, que ya estaría. Entonces, vamos a copiar esto de aquí y lo vamos a poner aquí. Listo. Espero que todos me estén siguiendo el hilo. Tenemos una entidad departamento y una entidad de empleado. Entonces, ¿cómo se establecería aquí la relación? Recuerda que cuando nosotros tenemos una relación de uno a muchos o de muchos a uno, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ubicarnos en la parte de la relación que lleva el 1, que tiene el 1. Y el 1 lo tiene el departamento. ¿Por qué? Porque tenemos un departamento, muchos empleados. Entonces nos ubicamos en la entidad que tiene el 1. Y aquí nosotros vamos a declarar una lista de la otra entidad. Entonces, private list de employee. Y vamos a poner aquí employee list, por ejemplo. Listo. Nos está marcando un error porque no hemos establecido la relación. Entonces, recuerda que esta relación es de uno a muchos. One to many. Y le tenemos que poner aquí el join column para decirle cuál va a ser el nombre de la clave foránea que se va a crear. Vamos a poner, por ejemplo, department ID. Y listo. Ahora, quiero que tú analices. ¿Esta es una relación unidireccional o bidireccional? Vamos a analizarla. Desde el departamento, desde la entidad departamento, yo puedo acceder a la lista de empleados. Sí, porque acá tengo un atributo que sería la lista de empleados. Y aquí en la estructura tengo por aquí get employee list. O sea que sí puedo acceder
a la lista de empleados. Ahora, si yo estoy en empleados, tengo el empleado, ¿puedo acceder al departamento al que pertenece? No, no lo puedo acceder porque no tengo aquí ninguna relación. Entonces, solamente una de las partes puede acceder a la otra. De acuerdo, el departamento pues tiene acceso a la lista de empleados, pero el empleado no tiene acceso al departamento. Entonces, es una relación unidireccional. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una relación unidireccional de uno a muchos, de one to many. Básicamente, pues tenemos aquí la lista de los empleados y aquí en el empleado pues no podemos acceder al apartamento. Ojo, aquí ya uno entra a ponerle, por ejemplo, temas como el fetch, digamos los tipos de cascade o algo así. Yo no lo voy a hacer porque esto es un ejemplo simplemente de los tipos de asociaciones, bidireccional o unidireccional. Ya todas estas otras propiedades, hice un video en donde explico las relaciones de JPA, entonces si tú quieres profundizar más sobre eso, te voy a dejar un enlace aquí en la parte superior derecha para que vayas a ver ese video. Entonces, vamos a cerrar aquí. Y ya tenemos relación unidireccional de uno a muchos. Bien, seguimos haciendo nuestros ejercicios. Vamos a poner una de muchos a uno. Entonces, vamos a crear un nuevo package. Y aquí unidireccional vamos a ponerle many to one. Bien, aunque estos dos puedan parecer lo mismo, no lo son. Una es de uno a muchos y otros de muchos a uno. Son dos casos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a poner una entidad llamada student, un estudiante, y vamos a poner aquí, por ejemplo, school. Listo. ¿Qué relación vamos a establecer aquí? Digamos, uno o más estudiantes, muchos estudiantes van a una escuela y una escuela puede tener muchos estudiantes. Puedes ver que cambia el orden que hicimos ahorita, porque ahorita nosotros dijimos que, digamos, un departamento tiene muchos empleados. Mira que iniciamos con el 1, un departamento, muchos empleados, ¿de acuerdo? Ahora nosotros aquí iniciamos con el muchos estudiantes, una escuela. ¿Ves? Son dos cosas diferentes. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a copiar todo esto para comenzar a convertir esto en una entidad de JPA. Entonces, tenemos el student. Entonces, obviamente, vamos a cambiar aquí department, lo cambiamos por student. Y vamos a ponerle aquí, en vez de one to many, sería many to one. Y lo mismo aquí abajo. Entonces me voy a copiar esto y me voy a copiar esto. Listo. Entonces sería el unidireccional student many to one. Y vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí también. Entonces pues esto, en vez de ser student, va a ser school. Y obviamente pues le vamos a poner aquí un atributo. Simplemente le vamos a poner el ID. Un private long ID. Le vamos a poner aquí el ID de JPA y un generated value que va a ser con un identity. Listo. Vamos a dar un formateo y vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí también. Listo. Básicamente lo mismo que hemos hecho con las otras entidades. Mira, la misma cosa. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a establecer esta relación de muchos a uno? Recuerda, nosotros nos debemos ubicar en la parte de la relación que tiene el 1. Entonces, tenemos muchos estudiantes, una escuela. Entonces, la escuela sería la parte de la relación con el 1. Entonces, aquí vamos a ponerle un private list. Vamos a ponerle aquí un list de students. Listo. Vamos a poner aquí students list. Y listo. Ahora, ¿qué relación vamos a establecer aquí? Recuerda, aquí sería un many. Ah, bueno, no. Esto lo vamos a borrar. Vamos a borrar esto un momento. No. Pensé que estábamos en una relación one to many. No. Vamos a dejar todo como estaba. Mira. Volvemos a poner nuestras entidades tal cual están. Recordemos que esta es una
relación de muchos a uno, es decir, many to one. Entonces, cuando tenemos una relación de muchos a uno, nos vamos a ubicar en la entidad que tiene el muchos. En este caso sería student, ¿de acuerdo? Entonces, muchos estudiantes. Entonces, aquí nosotros vamos a poner un atributo de la escuela, que sería el school. ¿De acuerdo? Uno solo, no sería una lista. ¿Y por qué no es una lista? Porque aquí estamos en la entidad que tiene el muchos. Y school sería el 1. Entonces, como school es el 1, vamos a poner un solo atributo aquí. ¿De acuerdo? Y simplemente vamos a poner aquí un many to one. Es decir, muchos estudiantes many a una escuela. Espero no haberte confundido con eso. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una escuela. Recuerda, le vamos a poner el join column, en el cual vamos a indicar el nombre de la clave foránea que se va a crear. En este caso sería school ID. Nuevamente vamos a hacer el ejercicio de analizar si es unidireccional o si es bidireccional. Si yo tengo un estudiante, ¿puedo acceder a la escuela donde estudia? Sí, ¿por qué? Porque tengo el atributo school, por lo tanto, pues aquí tengo un get school. Pero si yo tengo la escuela, ¿puedo acceder a la lista de estudiantes que tiene? No, no lo puedo acceder porque no tengo ningún atributo. Entonces, esta es una relación unidireccional. Solamente una de las entidades puede acceder a la otra y la otra no puede acceder a mi entidad actual. Estamos cumpliendo la definición. Listo. Entonces, esta es una relación de muchos de muchos a uno, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer una relación de muchos a muchos, que pues algunas personas, digamos, suelen tenerle miedo a este tipo de relaciones, pero son realmente sencillas. Entonces, vamos a poner aquí un many to many. Listo. Entonces, pues aquí en el many to many vamos a poner, por ejemplo, una entidad llamada book. Listo, libro, básicamente. Y vamos a poner aquí un autor. Listo. Entonces, vamos a abrir alguna de nuestras otras entidades para copiarnos todo esto. Me voy a copiar esto. Y entonces, aquí en el book, recuerda, estamos en unidireccional. Uni no sería school, sino que sería book. Y aquí sería un many to many. Many to many. Y aquí many to many. Listo. Vamos a copiarnos esto y ponemos aquí en el autor. Listo. Y aquí en vez de book sería autor. Y many to many. Listo. Vamos a ponerle aquí entonces un private long ID. Listo. Y pues obviamente le vamos a poner aquí el ID y el generated value. Yo sé que esto te lo vas a aprender bastante porque mira que nos está tocando hacerlo muchas veces. Entonces tenemos un identity. Listo. Entonces vamos a copiar este atributo y lo vamos a pegar aquí. Listo. Entonces básicamente tenemos una entidad libro y tenemos una entidad autor. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Un libro puede tener uno o más autores, ¿de acuerdo? Pues puede ser escrito por varias personas. Y un autor puede escribir uno o más libros, es decir, un autor puede escribir muchos libros y un libro puede ser escrito por muchos autores. Entonces tenemos una relación de muchos a muchos. Entonces, ¿en dónde nosotros vamos a establecer digamos, la relación? Pues en este caso sería en donde más te convenga, ¿de acuerdo? Yo voy a elegir aquí el book, es decir, el libro, para acceder a los autores. Pero tú podrías también tener, digamos, un listado de los libros aquí en la entidad del autor. Yo lo voy a poner aquí. Vamos a poner entonces un private. Nos ubicamos en cualquiera de las dos. Recuerda, en la que te convenga más. Y ponemos un listado de autores. Author list. Listo. Y entonces, ¿cómo se establece esta relación? Vamos a ponerle aquí un many to many. Listo. Aquí tenemos ya el many to many. Y le vamos a poner aquí lo que sería el join column. Recuerda que necesitamos definir la clave foránea. Pero cuando tenemos una relación de muchos a muchos, ocurre algo. Y es que, digamos,
en SQL, cuando tenemos una relación de muchos a muchos, lo que se hace es que se crea una tabla intermedia entre las dos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros aquí vamos a definir cómo se va a llamar esta tabla intermedia. Entonces, en vez de join column, vamos a poner join table. ¿De acuerdo? Y le vamos a poner aquí el nombre a esa tabla intermedia que se va a generar. Entonces, vamos a poner book, le vamos a poner autor. Es, digamos, una convención que esa tabla intermedia tenga los nombres de las dos entidades que se están relacionando. Y le vamos a poner aquí unidireccional, ¿de acuerdo? Para decir que esta tabla que se va a generar es de la relación unidireccional. Listo. Y ahora pues vamos a decirle cuál va a ser los nombres de las claves foráneas que va a tener esa tabla intermedia. Entonces vamos a poner aquí otro atributo llamado join columns. Bien. Y esto va a ser igual a join column. Y le vamos a poner aquí el nombre. El nombre de nuestra entidad actual. En este caso sería el book. Entonces vamos a ponerle book ID. Listo. Y después le vamos a poner otra propiedad llamada inverse join column. Y le vamos a poner aquí un join column que va a tener un name. Y esta sería la clave foránea del autor. Entonces vamos a poner aquí autor ID. Y listo, básicamente sería esto. Entonces, aquí nosotros ya hemos establecido la relación de muchos a muchos, pero nuevamente, ¿es unidireccional o es bidireccional? Si yo tengo un libro, yo tengo acceso a los autores de ese libro, a las personas que lo escribieron, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo un autor, yo puedo acceder a los libros que ha escrito ese autor. No, yo no lo puedo acceder porque no tengo aquí ningún atributo. Entonces, nuevamente, es una relación unidireccional porque solamente una de las partes puede acceder a la otra. Aquí en la estructura yo tengo un método getAutor. Entonces, si yo tengo un libro, por ejemplo, Harry Potter, y yo llamo el método getAutor, pues aquí me aparece una escritora o me pueden aparecer varios. Pero resulta que, ¿qué pasa si yo tengo aquí, por ejemplo, el nombre de un autor? Yo no puedo acceder a los libros que ha escrito porque no tengo ningún atributo, no tengo ningún método getBooks, por ejemplo, o getBookList que me devuelva los libros que ha escrito ese autor. Entonces, pues aquí tenemos una relación unidireccional, porque solamente una de las entidades puede acceder a la otra. Entonces, como puedes ver, nosotros ya hemos creado nuestras 4 tipos de relaciones. Hay más relaciones, por ejemplo, existen unas relaciones, por ejemplo, any to one o many to any, algo así. Pero estas son las más comunes, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo hicimos, pero trabajando con unidireccionalidad, haciendo relaciones pues netamente unidireccionales, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a hacer los mismos ejercicios, exactamente los mismos, pero con relaciones bidireccionales, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a hacer los ejemplos. Entonces, nos vamos aquí a bidireccional y vamos a crear un nuevo package que se va a llamar one to one. Recuerda lo mismo que aquí. Y entonces, en este one to one, nosotros vamos a crear lo mismo. Es más, vamos a tomar este one to one, vamos a tomar estos dos y le vamos a dar en copiar. Y entonces aquí en este one to one le vamos a dar en pegar. Listo. Entonces vamos a abrir estas dos entidades. Listo. Pero entonces nosotros aquí tenemos que cambiar los nombres de las entidades, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya no sería uni, sino que sería bi, haciendo referencia a que vamos a trabajar con relaciones bidireccionales. Entonces, vamos a poner aquí bi, tenemos el employee y one to one. Entonces, con esto garantizamos de que el nombre es diferente a la que ya tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí en el parking spot, ya no va a ser uni, sino que le vamos a poner aquí bi. Y aquí abajo le vamos a poner también bi. De resto, la relación sigue siendo unidireccional, porque recuerda que el empleado puede acceder al parking spot, pero el parking spot no puede acceder al empleado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí recuerda que nosotros tenemos una relación
unidireccional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo convertimos esta relación unidireccional en una relación bidireccional? Entonces, simplemente vamos a poner aquí el otro atributo, private, le vamos a poner employee. Ojo, recuerda que tenemos dos veces el employee. Entonces, no debemos tener aquí ningún import, porque si tenemos un import, quiere decir que se está jalando la clase de aquí abajo, este employee. Aquí no debemos tener ningún import, para que lo tengas en cuenta. Entonces, aquí nos está marcando un error en la relación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí le tenemos que poner el one to one, listo. Pero entonces, ¿cómo le decimos que va a estar relacionado con este atributo? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poner la propiedad mapped by. Y aquí es donde vamos a poner el nombre del atributo. Entonces, vamos a poner aquí el parking spot. Y listo, básicamente con esto ya nosotros tenemos una relación bidireccional. ¿Por qué? Vamos a analizar el por qué es bidireccional. Si yo tengo un empleado, yo puedo acceder al parking spot de ese empleado. Sí, porque mira que aquí tengo el atributo. Entonces yo tengo aquí un get parking spot. Ahora, si yo estoy en el parking spot, yo estoy en el sitio del aparcamiento, ¿puedo acceder al empleado dueño de ese parking spot? Sí, porque mira que aquí tengo el atributo. Entonces yo aquí tengo un get employee. Entonces, si yo tengo el objeto parking spot, yo puedo acceder al empleado que es dueño de ese parking. Y si yo tengo el empleado, pues yo puedo acceder al parking que está asignado a él. Entonces, como puedes ver, tengo una relación bidireccional en ambas direcciones, porque cada una de las partes de la relación puede acceder a la otra sin ningún inconveniente. Es por eso que yo te dije que tienes que aprenderte muy bien esa definición que te di al principio. Te la voy a volver a mostrar aquí para que puedas refrescar la memoria. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a cerrar aquí. Y aquí en bidireccional vamos a crear el one to many package. Vamos a poner aquí, en vez de one to one, vamos a poner one to many. Entonces vamos a crear este package. Y recuerda, vamos a venir aquí en one to many, aquí, y vamos a copiar estos dos. Damos aquí clic derecho, copiar, y aquí en one to many vamos a pegar. Listo, entonces ya tenemos aquí nuestras dos entidades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a cambiar aquí? Vamos a poner aquí B en vez de uni. Vamos a poner aquí B. Y aquí en el departamento vamos a poner B y vamos a poner B. Recuerda que esto lo hacemos es porque tenemos dos entidades con el mismo nombre. Mira que aquí tenemos nombres repetidos. Entonces le estamos diciendo a JPA que uno va a ser para las relaciones bidireccionales y el otro va a ser para las relaciones unidireccionales. Entonces, nuevamente, aquí nosotros tenemos la relación de que un departamento puede tener muchos empleados. Y aquí pues tenemos la lista de empleados. Y un empleado pertenece a un departamento, pero resulta que aquí yo no tengo la referencia al departamento al que pertenece el empleado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí sí nos toca cambiar un poco el código, ¿no? Entonces, aquí vamos a quitar este join column y aquí en el many to one le vamos a poner el mapped by. ¿De acuerdo? El mapeado por. ¿Por qué? Porque lo ideal es que la lista sea mapeada por un atributo individual. Ya lo vamos a ver. Entonces, aquí nosotros vamos a poner que se va a mapear, por ejemplo, con department. Es decir, este es el nombre. Vamos a poner aquí la R, department. Este es el nombre del atributo que tiene que venir aquí en esta entidad. Entonces, vamos a poner aquí un private department y department. Ojo, este nombre tiene que ser el mismo que está aquí. Y recuerda, no debemos tener ningún import de department porque está en el mismo paquete. Y entonces aquí nosotros le vamos a poner el tipo de relación que tiene el empleado con el departamento. Recuerda, muchos empleados a un departamento. Y un departamento para muchos empleados. Entonces, vamos a iniciar aquí. ¿Qué es el employee? Es el muchos. Entonces, vamos a poner aquí many to one.
¿de acuerdo? Y le vamos a poner aquí el join column, la clave foránea. Vamos a ponerle aquí el name y le vamos a poner aquí, por ejemplo, department ID. Y listo. Ya tenemos nuestra relación de 1 a muchos, ¿de acuerdo? Entonces, como puedes ver, ¿el departamento puede acceder a la lista de empleados? Sí, claro que sí, porque aquí tenemos el atributo. Tenemos el get employee list. Entonces, pues, podemos acceder a la cantidad de empleados. Y si yo tengo el empleado, ¿puedo acceder al departamento al cual pertenece? Sí, claro que sí, porque mira que aquí ya tengo el get department. Entonces, pues ya tenemos una relación bidireccional. ¿Por qué? Porque cada una de las entidades puede acceder a la otra. Bien, entonces esta sería una relación de 1 a muchos. Seguimos. Vamos a cerrar aquí. Y entonces vamos a crear aquí un nuevo package que se llame many to one, es decir, de muchos a uno. Nuevamente venimos aquí y tomamos estas dos entidades, control C o copiar, y las vamos a pegar aquí. Damos en paste, pegar. Entonces abrimos estas dos entidades y entonces aquí en vez de uni vamos a poner bi, haciendo referencia que vamos a trabajar con relación bidireccional. Lo mismo aquí en la escuela. Vamos a poner bi y vamos a poner bi. Recuerda la relación. Tenemos muchos estudiantes van a una escuela y una escuela pues tiene muchos estudiantes. Tenemos una relación de muchos a uno. Entonces, ¿cómo podemos establecer esta relación? Aquí tenemos la escuela, tenemos el atributo individual que sería pues un estudiante va a una escuela, ¿de acuerdo? Pero una escuela tiene que tener el listado de los estudiantes y aquí no lo tenemos. Entonces vamos a definir aquí un private list de students. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, students list. Y listo. Entonces, ¿qué papel juega la escuela? La escuela juega el papel del 1. One to many. Entonces mira que quedan anotaciones inversas. Aquí tenemos un many to one y aquí tenemos un one to many. De acuerdo, ya tenemos los atributos en las dos entidades. Y aquí es donde nosotros le vamos a poner el mapped by, mapeado por, y le vamos a poner aquí el school. Y listo. Básicamente con esto ya nosotros tenemos la relación bidireccional. ¿Por qué? Porque recuerda, el student puede acceder a la escuela donde estudia y la escuela puede acceder al listado total de los estudiantes. Ojo, aquí es donde entran en juego los fetch. ¿Por qué? Porque si yo tengo el objeto school, tengo el listado de estudiantes. ¿Qué pasa si yo tengo 10.000 estudiantes, por ejemplo? Pues me va a generar un listado con 10.000 registros. Entonces aquí sería útil utilizar el fetch lazy para que me traiga el listado de estudiantes solamente si yo llamo el get student list. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde entra en juego los fetch. Pero lo vamos a borrar porque recuerda que esto es otro tema. Pero bueno, como puedes mirar, aquí ya tenemos una relación bidireccional entre estas dos entidades que son de muchos a uno. De acuerdo, entonces cada entidad puede acceder a la otra. Entonces pues ya tendríamos aquí una relación bidireccional. Ahora vamos a crear la relación many to many. Vamos a crear un package que va a ser many to many. Listo. Aquí vamos a tomar estas dos, damos en copiar y la vamos a pegar aquí. Paste. Bueno, creo que no copió. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a darle aquí en copiar y en este paquete le damos en paste. Damos en OK y listo. Aquí tenemos nuestras dos entidades. Entonces vamos a abrirlas y recuerda, aquí en vez de uni vamos a poner bi y aquí vamos a poner bi. Aquí en el book vamos a poner bi y aquí le vamos a poner bi. Listo. Recuerda que nosotros aquí tenemos una relación
unidireccional, porque solamente el book puede acceder a la lista de autores, pero los autores no pueden acceder a los libros. Entonces, ¿cómo convertimos esto en una relación bidireccional? Pues simplemente aquí ya tenemos nuestro listado de autores. Pues aquí en el autor simplemente vamos a poner un private list. Vamos a ponerle una lista de libros. Book list. Y listo. Vamos a ponerle aquí un many to many. Y este many to many va a estar mapeado por este atributo de aquí. Autor list. Y listo, básicamente pues ya con esto nosotros tenemos una relación bidireccional. Nuevamente, ¿por qué? Si yo tengo un libro, puedo acceder a los autores de ese libro, a un listado de autores, porque tenemos el get author list. Ahora, si yo tengo un autor, puedo acceder a la lista de libros que ha escrito, como puedes ver aquí, get author list. Entonces aquí tenemos una relación de muchos a muchos, pero bidireccional, porque cada una de sus entidades tiene acceso a la otra. Bien, entonces vamos a probar si esto funciona. Vamos a nuestra base de datos. Como puedes ver, yo ya tengo la base de datos aquí creada. Si tú no la tienes creada, pues simplemente vienes aquí a la application.properties y tomas este nombre de la base de datos. Lo puedes cambiar si tú quieres, pero simplemente vienes aquí a la base de datos. Yo la voy a borrar para mostrarte todo. Entonces simplemente pues abrimos aquí un SQL y ponemos create database y pegamos aquí el nombre de la base de datos. Damos en este rayito y pues aquí ya tenemos la base de datos. Vamos a cerrar aquí, don't save y listo. Aquí tenemos la base de datos. Entonces pues vamos a levantar nuestra aplicación. Vamos a cerrar esto y entonces, si todo está correcto, la aplicación debe levantar sin ningún inconveniente, porque no habría ninguna error de integridad referencial. Como puedes ver, aquí nos va mostrando el SQL que se va generando. Vamos desde aquí. Bueno, aquí tenemos un error, pero este error es completamente normal, porque por aquí nos dice drop foreign key, es decir, intenta eliminar una clave foránea. Pero entonces, ¿qué pasa? Las tablas todavía no existen. Entonces aquí nos dice JPA relation no sé qué, nos dice que doesn't exist, es decir, la tabla no existe. Pues claro que no existe, porque apenas las estoy creando. Entonces por aquí abajo nos dice create table, ¿ves? Apenas estoy creando las tablas. Entonces pues este error es completamente normal, porque obviamente no existen las tablas. Pero bueno, entonces por aquí abajo estamos creando las tablas, empieza a crear todas las tablas como puedes ver, y aquí abajo pues empieza a alter table, add constraint foreign key, es decir, apenas viene a agregar las claves foráneas. Entonces tiene sentido que aquí cuando las intente borrar pues no existan, porque apenas aquí abajo las estoy agregando. Bueno, en fin, aquí nos muestra pues todo lo que está haciendo. Y entonces aquí en nuestra base de datos recargamos. Aquí tenemos todas nuestras tablas. Uni son las de unidireccional y bi son las de bidireccionalidad. Por aquí tenemos una tabla intermedia. Pero bueno, en fin, pues nuestra aplicación está funcionando correctamente. Vamos a detener nuestra aplicación y bueno, pues ya tienes todo esto para seguir estudiando con todo este tema de las relaciones. Entonces, esto es todo lo que nosotros debemos saber sobre las relaciones unidireccionales o bidireccionales. Nuevamente te pongo en la pantalla la frase que te dije al principio. La asociación la marca si una entidad puede acceder a la otra, ¿de acuerdo? Entonces, como pudimos ver en cada uno de estos ejemplos, nosotros declaramos un atributo o un argumento que hace referencia a la otra entidad, ¿de acuerdo? Cuando solamente una de las entidades accede a la otra, es una relación unidireccional, porque la otra no puede acceder a mi entidad actual. Pero si ambas entidades pueden acceder a la otra, se conoce como una relación bidireccional. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuándo utilizar una o cuándo utilizar otra? Pues todo depende de la aplicación en la que estés trabajando, ¿de acuerdo? Si tenemos relaciones bidireccionales, nos puede facilitar la navegación entre clases o entre entidades, claro, porque se pueden llamar entre ellas mismas.
pero el problema está en que puede agregar mucha más complejidad a la aplicación y puede ser código más complejo y puede, digamos, amarrar mucho más nuestra aplicación. Ahora, si tenemos relaciones unidireccionales, nuestra aplicación va más suelta, no está tan amarrada, la lógica no es tan compleja, pero el inconveniente que tienen las relaciones unidireccionales es que nos toca hacer, digamos, más llamados o más maniobras para navegar entre cada una de las entidades, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se utiliza una y otra, pues como te digo, depende de las necesidades del proyecto. Entonces, pues todo queda a tu criterio y te dejo todo esto para que tú reflexiones sobre tus aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues este ha sido el video de hoy. De verdad espero que te haya gustado. Si es así, por favor regálame un pulgar arriba, suscríbete al canal, comparte el video con algún programador, algún compañero que tú creas que le puede ser útil este contenido. Y bueno, pues no siendo más, te veo en el próximo video. Pero antes de irte, permíteme recordarte que un programador en Spring Data JPA nace programando en Spring Data JPA. Así que nos vemos en el siguiente video.